Hemos hablado de los sistemas termodinámicos. Una característica muy importante de un sistema termodinámico es que tiene variables de estado. Las variables de estado son la presión, el volumen, la temperatura. Ahora, hay procesos termodinámicos. Cuando entra energía al sistema, van a estar cambiando las variables de estado. Eso es lo que es un proceso termodinámico. Cambio en las variables de estado debido a que entra energía al sistema. Vamos a hablar de los diagramas PV. Los diagramas PV describe lo que le está sucediendo a las variables termodinámicas cuando entra energía al sistema. Acá tenemos un ejemplo. Vemos cómo aumenta el volumen, como en el caso del pistón anterior. Entonces, para el proceso en el cual el pistón aumenta su volumen, podemos representar esto con un diagrama PV. Acá vemos cómo cambia el volumen de volumen inicial al volumen final, V2, y cómo va la presión a medida que el pistón se expande, va descendiendo. Aquí está indicado el proceso termodinámico. Partimos de presión P1, seguimos esta flecha azul, nos da la dirección del proceso termodinámico y termina en la presión 2. Entonces la presión disminuyó y el volumen pasó de B1 a B2. El trabajo realizado por el sistema va a ser la integral de B1 a B2 de los cambios en la presión de B. Entonces esta integral nos da un trabajo positivo y es nada más que el área bajo la curva. Eso es lo que da el valor de esta integral, el área bajo esta curva. Vamos a ver otro tipo de diagramas PV. Acá tenemos la misma situación, solo que ahora el pistón es el que se está comprimiendo, es decir, el sistema, el medio ambiente está haciendo trabajo sobre el sistema. Entonces vemos cómo ahora hay un cambio en el volumen, pasa de B1 a B2 y la presión va aumentando en el pistón. Aquí está. Disminuye el volumen y aumenta la presión. En este caso tenemos un trabajo negativo. Vean cómo ahora la flecha cambió de dirección. Pasamos de un volumen más amplio a uno menor y la presión fue subiendo. Entonces la integral del trabajo, la integral de B1 a B2 de P de B, en este caso es negativa. Es un trabajo negativo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un ciclo donde va a cambiar el volumen? Va a ir el volumen de B a BC y se va a mantener la presión constante. Si no cambia la presión, estamos en esta posición. Para una presión A podemos hacer un cambio en un sistema, en un diagrama PV, donde pasamos del volumen A al volumen C. Esta es una expansión, aumentó el volumen. ¿Cuál es la característica de la presión? Que no va a cambiar. Entonces, ¿cuál es el trabajo realizado? Si se mueve a presión constante. Si se mueve a presión constante el pistón, vamos a tener que el trabajo realizado va a ser P por volumen final menos volumen inicial. Es decir, es el área bajo la curva. Tenemos, usando los diagramas PV, hay una serie de procesos dependiendo si las variables termodinámicas cambian o no cambian. Vamos a ver el proceso isocoro. En el proceso isocoro se mantiene el volumen constante. Entonces aquí tenemos el caso, el proceso termodinámico estaría indicado en un diagrama PV con este recorrido. A volumen fijo, ¿qué tenemos? Cambia la presión. Entonces, proceso isocoro, el volumen se mantiene constante. Proceso isobaro. ¿Cuál es el proceso isobaro? El proceso isobaro es cuando la presión
no cambia. Aquí tenemos el diagrama PV, notamos que la presión en este ciclo, la presión no va a cambiar. Entonces pasamos un volumen mayor a un volumen menor. Este es un proceso isobaro, también podemos ir en esta dirección y seguir haciendo un proceso isobaro. Proceso isotérmico. En el proceso isotérmico vemos que la temperatura no va a cambiar. La variable de estado en el sistema, temperatura, no cambia. Acá tenemos cómo queda el diagrama PV, es decir, un isoterma, así se llaman estas curvas isotérmicas. Vemos cómo al pasar del punto 1 al punto 2, la presión va cambiando y también el volumen está cambiando. Ese es un proceso entonces isotérmico. Aquí hay un proceso mixto. Acá tenemos el caso de un proceso donde tenemos un proceso adiabático. En el proceso adiabático no hay intercambio de calor con el medio ambiente. Noten cómo la pendiente de la curva PV en un proceso adiabático, la pendiente es mayor que las líneas isotérmicas. Como en un proceso adiabático, cambia el volumen y cambia la temperatura. Igual cambia la presión, pero ¿qué se mantiene acá? Este hecho, que el calor no entra al sistema. Estos son ejemplos de los diagramas PV, que son de gran utilidad también para analizar luego las máquinas